El hombre del camino tenía mi cara, mi nombre y una vida que debería haberme aterrorizado, pero lo primero que hizo cuando la muerte lo miró a los ojos fue ofrecerme a su esposa. Ese fue el momento en que supe que este mundo me acababa de brindar una oportunidad demasiado absurda para ignorarla. Unos meses antes me había despertado dentro del cuerpo de un bandido de la montaña sin recuerdos del hombre al que reemplacé, solo fragmentos de instinto y una cruda sensación de que el dueño original alguna vez había robado a los crueles y protegido a los pobres, desde entonces había sobrevivido gracias a mi ingenio, mis nervios y una espada lo suficientemente rápida como para mantener alejadas las preguntas. Pero nada en esta extraña segunda vida me preparó para el día en que detuve un carruaje. Descorrí la cortina y encontré a un cobarde de origen noble mirándome como si hubiera visto un fantasma a la luz del día. Se parecía tanto a mí que incluso mis hombres se olvidaron de respirar, la misma cara, la misma complexión, los mismos ojos, si no fuera por las túnicas de seda y la postura asustada, podría haber creído que estaba mirando un espejo pulido por el cielo mismo. Le hice la única pregunta que importaba, si su familia había mencionado alguna vez a un gemelo perdido hacía mucho tiempo. Él lo negó inmediatamente, demasiado asustado para pensar, demasiado mimado para ocultarlo, antes de que pudiera seguir. Insistiendo, su esposa aprovechó el momento con instintos mucho más agudos que su marido. Ella lo presentó como Haruto Kisaragi, el hijo menor del marqués Kisaragi, una casa noble que custodiaba la frontera norte. Ella dijo que lo enviarían a Tongzhou para servir como oficial de la guardia Jingan y sugirió, muy dulcemente, que fuera con él. Conociera al patriarca de la familia y descubriera si, después de todo, la sangre nos unía. Pintó la oferta en oro, un nombre noble, un futuro seguro, un camino de forajido oficial. Por un momento incluso sentí que la tentación se apoderaba de mis huesos. Haruto, al ver esperanza, se inclinó hacia la mentira de inmediato, balbuceó que tal vez su padre había viajado por el mundo marcial en su juventud, tal vez algún romance olvidado había producido un medio hermano oculto, tal vez el destino finalmente había hablado. Casi me reí, la oportunidad era enorme, peligrosa e irresistible. El tipo de oportunidad que un hombre tonto se traga entera, así que me quedé en silencio y miré. Quería ver quién era cuando estaba acorralado. Un hombre revela su alma no en la comodidad, sino en el aliento antes de la muerte. Haruto no decepcionó, desesperado por vivir, agarró a su propia esposa por la muñeca y la empujó hacia mí como si fuera un tributo, la llamó hermosa, elegante y desechable al mismo tiempo. Luego me rogó que la llevara, tomara el carruaje, tomara el dinero y simplemente le perdonara la vida. Ella lo miró fijamente con total incredulidad, como si una última ilusión se hubiera hecho añicos frente a sus ojos. Cuando ella lo llamó descarado, él le ladró como un matón que solo recordaba su coraje frente a alguien más débil. Eso me dijo todo. Lo ignoré por completo y solo la miré a ella. Estaba serena incluso a pesar de la conmoción, orgullosa incluso cuando estaba humillada. Y había una aguda inteligencia detrás de las lágrimas que se negaba a dejar caer libremente. Le dije que tenía razón, ser hijo de un marqués era mejor que ser un bandido de la montaña. El alivio de Haruto llegó tan rápido que casi me hizo sentir lástima por él, casi, comenzó a sentir antes de entender lo que quería decir. Entonces mi espada brilló una vez, su cabeza voló limpiamente por el aire y su expresión se congeló entre la esperanza y el horror. El camino quedó en silencio excepto por un breve grito. Miré a la mujer que había intentado vender y le dije que un cobarde como ese nunca había merecido estar al lado de alguien como ella. A partir de ese momento dije, yo sería Haruto Kisaragi, y si ella aceptaba, seguiría siendo Lady Serafina Kisaragi. Mis hombres entendieron antes que ella, gritaron sus felicitaciones, soñando ya con dejar atrás las montañas, con cambiar noches de bandidos por puestos oficiales, sobras rancias por comidas dignas, buscar vidas en busca de camas calientes. El carruaje averiado empezó a moverse de nuevo, y con él mi nueva vida. Esperaba que Serafina se resistiera, conspirara o al menos me maldijera. En cambio, una vez que el camino tomó un ritmo constante, ella sonrió con una calma inquietante y me ofreció una ganga. Dijo que yo llevaba la cara de su marido muerto pero que no sabía nada sobre él, lo que significaba que nunca podría reemplazarlo perfectamente sin su ayuda, si quisiera que esta identidad sobreviviera. La necesitaría a mi lado. Hice la pregunta obvia, ¿por qué ayudar al hombre que mató a su marido? Su respuesta fue más fría que cualquier espada. El hombre al que maté, dijo, nunca había sido digno de venganza. Ella no había querido el matrimonio en el primer lugar, se trataba de una unión política concertada entre casas poderosas, y ella la había aceptado con dignidad, intentando ser una esposa y no era adecuada.
Pero después del matrimonio, Haruto había traído humillación tras humillación, causando problemas donde quiera que fuera, y en el camino finalmente había revelado su verdadero valor al arrojársela a otro hombre para salvarse. Al matarlo, no arruiné su vida, a sus ojos, lo había rescatado. Luego expuso la verdadera lógica. Para ella, no importaba que hombre llevara el nombre de Haruto Kisaragi mientras ella siguiera siendo señora Kisaragi y su posición sobreviviera con él. Si yo me levanté, ella se levantó. Si yo caí, ella cayó. Nuestros destinos quedaron empatados en el instante en que elegí su nombre. No pude evitar sonreír. El destino había emparejado a un zorro brillante con un completo tonto, y luego corrigió su propio error reemplazándolo a mí. Le pregunté si tenía alguna condición, levantó la barbilla y dijo que nunca debía tocarla. Me reí y le dije que sobreestimaba su belleza y subestimaba mi ambición. Ante mí estaba el nombre de un marqués, un puesto oficial, influencia, poder futuro y tal vez algún día toda la frontera norte. ¿Por qué tiraría todo eso solo para perseguir a una mujer hasta mi cama? Sí, ella era hermosa, pero no lo suficientemente hermosa como para hacerme olvidar la magnitud de la oportunidad. Esa respuesta enfrió su confianza por primera vez, luego me advirtió que no celebrara demasiado pronto. ¿Por qué?, preguntó. Pensé que el hijo de un poderoso marqués había sido enviado a una ciudad remota como un simple oficial de la Guardia Hingan. La pregunta golpeó como una piedra en las costillas. Explicó que el verdadero Haruto había causado tal caos en la capital que su padre lo había exiliado a Tongzhou para escapar de una tormenta política. Peor aún, durante una pelea de borrachos por una mujer, Haruto había matado accidentalmente al sobrino de la noble consorte Kaien, una de las mujeres más favorecidas del emperador. Dejé de sonreír de inmediato. Un hombre no mató a un pariente así y se fue sin marcar. Si Haruto todavía respiraba hasta ese día, era solo porque su apellido lo había protegido. Incluso entonces, era casi seguro que su futuro en la capital estaba muerto. La noble consorte Kaien querría venganza, y ahora esa venganza me pertenecía a mí. Por un momento, el futuro dorado se oscureció. Había heredado no solo un título nobiliario sino también una espada que colgaba sobre mi cuello. Aún así, una vez que pasó el primer shock, midí el comercio honestamente, de bandido perseguido a funcionario oficial, de colina sin ley al poder gubernamental, de suciedad a rango, incluso con el peligro que conllevaba. Era una mejora demasiado grande para rechazarla. Entonces decidí que no necesitaba el capital. Si regresar a la corte fuera imposible, simplemente me labraría mi propio futuro en Tongzhou. Un oficial de la Guardia Hingan todavía tenía suficiente autoridad, soldados e influencia para remodelar una vida. Serapina observó mi rostro de cerca, sorprendida cuando el mal humor pasó tan rápido. Sugirió que los lazos de sangre eran difíciles de romper, que después de un tiempo suficiente podría escribirle al marqués, pedirle disculpas y algún día volver a ser bienvenido. Lo descarté con la mano, quizás más tarde. Por ahora necesitaba conocimiento, no sentimiento. Entonces le pedí que describiera al hombre al que había reemplazado. Ella estaba visiblemente avergonzada cada vez que me llamaba su marido, pero respondió con paciencia. Haruto no tenía verdaderas habilidades marciales, le encantaba intimidar a los débiles, perseguía mujeres sin dignidad y dependía completamente de su apellido para escapar de las consecuencias. Cuanto más lo describía, más fácil se volvía mi papel. Fingir ser un tonto cruel en público no era una carga, era una armadura. Cuando nos acercamos a Tongzhou, ya había comenzado otro juego dentro de las puertas de la ciudad. Los comandantes locales de la Guardia Hingan esperaban fuera de las murallas, mirando a lo lejos en busca del hijo del marqués. Uno de ellos, un comandante de estandarte llamado Hiro Kageyama, se preguntó en voz alta por qué su superior había abandonado sus deberes solo para saludar a un joven noble arruinado. Otro, Daichi Soren, se burló de la idea de que cualquier fénix dorado aterrizaría voluntariamente en una ciudad fronteriza tan rota. Su superior, el 100 comandante Gendo Arakawa, los corrigió. Esta no fue una llegada cualquiera. La familia Kisaragi había defendido el norte durante generaciones. Su actual marqués era un aterrador cultivador cuyo poder había alcanzado el nivel de gran maestro. En este mundo, el cultivo marcial se elevó a través de 5 grandes reinos: templado corporal, condensación espiritual, transformación del dragón, gran maestría y el misterio profundo casi mítico. Un hijo de esa casa debería haber infundido reverencia donde quiera que caminara. Entonces, ¿por qué?, preguntó Hiro, ¿habían enviado aquí a un hombre así para servir como oficial menor? Gendo reveló la respuesta con calma deliberada. Porque el joven maestro había matado al sobrino de la noble consorte Kaien en público y su familia lo había echado a la basura.
Fue entonces cuando surgió el verdadero veneno. Gendo admitió que la noble consorte había enviado un mensaje en secreto. Si este hijo no deseado muriera en Tongzhou, los responsables serían recompensados con riqueza, ascenso y un camino para salir del desierto que todos odiaban. Habló cuidadosamente de sus frustraciones, alimentando la ambición hasta que el miedo la dominó. Era realmente probable que el marqués Kisaragi vengara a un hijo que ya había abandonado. Podrían permitirse el lujo de ofender a una consorte favorita que algún día podría apoyar al príncipe heredero. Si actuaban inteligentemente, argumentó Gendo, nunca llegarían a sospechar nada. Después de bastante persuasión, ambos comandantes aceptaron. Aunque no sin inquietud, cuando mi carruaje llegó a la ciudad, sus sonrisas ya estaban preparadas. En el momento en que vi a Gendo avanzar con demasiada calidez y demasiados hombres, supe que habían llegado los problemas usando la cortesía como máscara. Ni siquiera el hijo de un marqués recibía semejante teatralidad por parte de los oficiales que custodiaban un lugar tan desolado a menos que quisieran algo. Serapina murmuró que finalmente estaba empezando a dudar de la gente como es debido. Bajé del carruaje y devolví el cortés saludo de Gendo con la arrogancia practicada de un hombre que esperaba que el mundo se inclinara al verlo. Se presentó como el 100 comandante de la guardia Jingan de Tongzhou y preguntó si los 5 cadáveres cercanos pertenecían a bandidos de la montaña Fénix. Le dije que habían intentado robarme en la carretera y que yo personalmente había matado a 5 de ellos después de ahuyentar a los demás. Gendo no creyó ni una palabra. Pude ver eso al instante, a sus ojos. El malcriado Haruto Kisaragi no debería haber poseído la fuerza para derribar a nadie, pero de todos modos me elogió y, mientras me elogiaba, tendió su trampa. Explicó que los bandidos de Phoenix Mountain habían asolado Tongzhou durante años, robando tanto a comerciantes como a familias nobles. Se decía que su líder, conocido como el Carnicero, era cruel, resbaladizo e imposible de atrapar. Los agentes locales habían fracasado repetidamente, los hombres habían muerto en el intento, incluso el magistrado había pedido ayuda a la guardia Jingan, pero ahora, dijo Gendo, el destino mismo había enviado al hijo del marqués a terminar lo que todos los demás no pudieron. ¿Por qué no me dejas acabar con Phoenix Mountain por completo? Sus 2 subordinados estuvieron de acuerdo de inmediato. Su entusiasmo era demasiado suave, cada palabra que dijeron sonó como una alarma en mi cabeza. Acababa de llegar y ya querían enviarme directamente contra los bandidos más peligrosos de la región. Cuando relacioné esa sugerencia con la advertencia de Serapina sobre el noble consorte Cayen, la forma del plan se volvió obvia. Querían que los bandidos me mataran. Quizás Gendo incluso planeó coordinarse con ellos. Pero si quisiera jugar, le daría exactamente el jugador que esperaba. Así que me hinqué de orgullo y acepté de inmediato. Declaré que una cueva de humildes bandidos no significaba nada para mí, que acabar con ellos sería tan fácil como quitarme el polvo de la manga. En la puerta de la ciudad me detuve ante un cartel de búsqueda que mostraba a un bruto de espesa barba y pregunté si ese era el carnicero de Phoenix Mountain. Por dentro, casi me reí hasta las náuseas. El cartel me representaba a mí. O más bien al hombre que había pretendido ser antes de heredar el rostro de Haruto. Gendo afirmó que nadie había visto nunca claramente al jefe de los bandidos porque el carnicero no dejó supervivientes. El retrato se basó en rumores, dijo, y algunos incluso creían que el hombre tenía piel azul, colmillos y una altura monstruosa. Asentí solemnemente y prometí que pronto arrastraría al villano con vida para que todos pudieran ver cómo era realmente. Le costó un esfuerzo no sonreír. Si los cielos querían comedia, yo estaba dispuesto a actuar. Luego, Gendo nos guió a una gran mansión que, según él, había sido preparada para mí. Había estado vacío durante años, dijo, pero ahora los sirvientes, las provisiones y las habitaciones estaban listos. Acepté sin dudarlo. Le agradecí con casual superioridad y lo despedí hasta el banquete nocturno que insistió en ofrecer en mi honor. Una vez que se fue, uno de sus subordinados se quejó de mi arrogancia. Pero Gendo simplemente sonrió. Cuanto menos respeto mostrara, dijo, mejor. Si me trataran con excesiva cortesía, bajaría la guardia, y cuando ocurriera un desastre nadie sospecharía quién estaba detrás. Aún así, persistía la preocupación. Mis guardias Miran parecía capaz, y los bandidos comunes podrían no ser suficientes para acabar conmigo. Gendo hizo a un lado eso al mencionar que el Banner Commander Daichi había alcanzado recientemente la cima del reino del templado corporal. Eso fue suficiente. Órdenes ocultas dentro de palabras casuales. Alguien más fuerte que los bandidos ordinarios se aseguraría de que asestara el golpe mortal. Dentro de la mansión, un viejo mayordomo llamado Fuyo hizo una profunda reverencia y se presentó como el cuidador asignado a nuestra casa. Hice el papel del noble mimado hasta el punto del absurdo.
diciéndole que entre tanta gente tenía la suerte de ser elegido para servirme. Luego exigí agua caliente, ropa limpia, comida para mis hombres, habitaciones adecuadas y suficiente comodidad para borrar el polvo del día. Una vez que los sirvientes se retiraron, solté mis hombros por primera vez desde que entré a la ciudad. Fingir ser un noble arrogante todo el día era un trabajo agotador. Serafina decidió bañarse primero y me advirtió que no mirara. Respondí con una ligera broma, y por un breve momento la tensión entre nosotros se suavizó hasta convertirse en algo casi juguetón. Se olvidó de llevar ropa limpia detrás del biombo y, tras una larga vacilación, tuvo que pedir ayuda. Cuando le pregunté quién exactamente pedía el favor, finalmente se obligó a decir la palabra marido. Solo eso hizo que toda la escena valiera la pena. Cuando ella salió del baño, húmeda y sonrojada, la miré fijamente durante demasiado tiempo. Ella me sorprendió e inmediatamente me preguntó qué estaba mirando. Me di la vuelta y pedí que cambiaran el agua del baño como si nada hubiera pasado. Su curiosidad regresó en el momento en que me bañé. Ella se dio cuenta de que no había llevado armas y me preguntó si no tenía miedo de que pudiera atacarme. Le dije la verdad, no tenía ningún arma. Antes de que pudiera pensar en eso, la puerta del dormitorio se abrió con un chirrido y un gato atigrado entró. Con la confianza de un ministro visitante, luego hizo una reverencia y me saludó con voz humana. Los ojos de Serafina se abrieron tanto que pensé que podrían romperse. En esta época, los demonios y espíritus existían principalmente en registros antiguos. Incluso las mujeres nobles rara vez veían cosas así con sus propios ojos. Sin embargo, allí estaba el general Kuro, un gato gordo y rayado que había rescatado meses antes de la trampa de un cazador, presentándose como el mayor señor de la guerra bajo el cielo. Kuro afirmó que yo era su señor, su maestro estratega y el futuro conquistador del mundo. Serafina casi lo patea por instinto, y tuve que apartar al idiota de un manotazo antes de que la alcanzara. Luego le pedí el mensaje que llevaba de mi segundo al mando en el escondite de la montaña. Kuro saludó con orgullo e informó que a mis hombres se les había ordenado proteger el palacio imperial mientras esperaban nuevas órdenes. Serafina palideció al instante. En su opinión, solo los rebeldes designaban oficiales privados y hablaban de palacios imperiales. Pensó que se había casado no solo con un bandido, sino con un traidor que se preparaba para derrocar la dinastía. Antes de que entendiera cuán serio era el malentendido, ella corrió hacia un pilar cercano con la clara intención de estrellarse el cráneo contra él. Preferiría morir antes que ejecutar a toda su familia por traición. Me lancé hacia adelante. La cogí en mis brazos y apenas la detuve a tiempo. Tuve que explicarle con los dientes apretados que el gato estaba loco. Kuro había inventado él mismo todos los títulos militares, había asignado rangos a todos mis bandidos, se había coronado gran mariscal y había hablado de estandartes, conquistas y tronos con tanta frecuencia que ya nadie lo tomaba en serio. Kuro, por supuesto, reaccionó sugiriendo con entusiasmo que ahora que el secreto había quedado expuesto, deberíamos matar a Serafina, pintar nuestro estandarte con su sangre y marchar hacia la capital. Le di una patada al otro lado de la habitación. Después de esa actuación, incluso Serafina comprendió que la locura, no la sedición, impulsaba sus discursos. Aún así, no desperdicié el momento. Le ordené a Kuro que permaneciera cerca de ella disfrazado de un gato doméstico común y corriente e informara sobre todos los que conocía y cada palabra que decía. Protestó que ver a una mujer estaba por debajo de un guerrero de su estatura. Y solo se puso serio cuando finalmente le dije quién era ella realmente para mí ahora, la hija del conde Aoyama, viuda del Naruto original, y la única persona cuyo comportamiento podría determinar si yo vivía o moría bajo esta identidad robada. Esa explicación lo transformó. De repente esto ya no era cuidar gatos. Era una misión fundamental para el gran diseño del señor, o eso creía él. Juró vigilancia absoluta y salió corriendo con un propósito renovado. Una vez que el gato se fue, Serafina preguntó cómo una criatura así había terminado a mi lado. Le dije que lo había conocido por accidente y que hasta entonces había asumido que todas las historias sobre demonios eran exageraciones. Explicó que los registros antiguos describían una época en la que la energía espiritual llenaba el mundo, los cultivadores florecían y los demonios vagaban abiertamente. Con el tiempo, esa energía se había secado por razones que nadie entendía. Lo que hacía que las bestias despiertas fueran extremadamente raras. Envidiaba la suerte de Kuro y por un breve y tonto instante me preguntó si podía comprarle uno también. Me reí. No fue tan simple. La mente de Kuro, le expliqué, se había despertado solo después de que accidentalmente comiera una fruta extraña años antes. Podía hablar, pero su fuerza era poco más que la de un gato rápido, molesto y con un apetito interminable.
Si realmente poseyera un aterrador poder demoníaco, no habría pasado meses robando a los viajeros en las colinas. Esa respuesta la hizo a la vez divertida e irritada en nombre de la bestia. Luego vino el arreglo para dormir, me dejé caer en la cama sin vergüenza. Serapina inmediatamente preguntó dónde se suponía que debía dormir si yo quería llevarme el colchón. Abrí mucho los ojos con fingida inocencia y le recordé que las parejas casadas no solían ocupar habitaciones separadas. Ella se puso rígida y declaró que cooperaría en público, pero que nunca compartiría cama conmigo. Sonreí y respondí que compartir habitación no significaba necesariamente compartir el colchón. Uno de nosotros podía ocupar la cama mientras el otro dormía en el suelo. Su expresión se iluminó por una fracción de segundo, claramente asumiendo que le ofrecería la cama. Aplasté esa esperanza de inmediato. No tenía intención de sacrificar la comodidad por una mujer que negoció los términos conmigo el primer día. Ella podría tener la palabra. Ella lo miró con tanta fuerza que quemó agujeros en las paredes, pero después de varias respiraciones profundas lo aceptó. Incluso le advertí que mantuviera la distancia durante la noche porque tenía la costumbre de matar gente mientras dormía. Ella no me creyó, pero ya no sabía dónde terminaba la broma y empezaba la amenaza. Por la tarde llegó un mensajero de Gendo invitándome al banquete organizado en mi honor, mientras los sirvientes me refrescaban. Serapina observaba en silencio y pareció darse cuenta de que mi arrogancia en público no era mero instinto. Estaba exagerando deliberadamente la reputación de Aruto, convirtiendo sus peores cualidades en un camuflaje tan espeso que nadie se molestaría en mirar debajo. Antes de irme, le dije que comiera si tenía hambre y que no esperara despierta. Ella respondió que preferiría pasar la noche viuda. Le recordé con una sonrisa que ya lo había intentado una vez hoy y falló. En ese momento Kuro regresó. Se pavoneó por la habitación como un veterano condecorado y anunció que el banquete de Gendo apestaba a trampas. Ya lo sabía. El banquete en sí se celebró en la residencia de Gendo. Estuvieron presentes Gendo, sus dos comandantes de estandarte y un refinado magistrado de mediana edad llamado Lord Watanabe, que representaba la autoridad civil de Tongzhou. Gendo me recibió con generosos elogios y me instó a tomar el asiento principal. Aunque no esperé permiso, pasé junto a todos y me senté donde se sentaría un anfitrión. Luego casualmente les dije a los demás que dejaran de quedar separados y se unieran a mí. El rostro de Gendo se tensó por un breve instante, pero se tragó el insulto y continuó. El magistrado levantó una copa para agradecerme por supuestamente masacrar a bandidos en la carretera y calificó mis acciones como prueba de que la sangre noble todavía significaba algo en una época en decadencia. Respondí diciendo que un simple puñado de ladrones no significaba nada. Mañana, una vez que asumiera oficialmente mi puesto, marcharía directamente hacia Phoenix Mountain y borraría todo el nido antes de que pasara otro amanecer. Esa jactancia fue un cebo. Y todos los hombres en esa mesa lo aceptaron. Alabaron mi espíritu como cortesanos que dan vino a un necio. Gendo me comparó con un león liberado de una jaula. El magistrado me preguntó cuándo haría mi movimiento y le repetí que partiría inmediatamente después de asumir el cargo. Gendo fingió preocupación y se ofreció a enviar hombres adicionales para apoyo, afirmando que no dudaba de mi habilidad pero que incluso los leones usaban toda su fuerza para atrapar conejos. Exactamente como esperaba, me negué, dije que traería solo a mis propios guardias y abanderados. Los bandidos ya habían sufrido pérdidas al atacarme en el camino, y no había razón para desperdiciar mano de obra del gobierno en basura. Por dentro, Gendo estaba encantado. Mi respuesta simplificó su plan perfectamente, cuando la victoria pareció lo suficientemente cercana como para saborearla. Levantó otra taza y dijo: se debe preparar una fiesta de triunfo en la ciudad para mi regreso. Me reí y estuve de acuerdo. Luego cambié el tono de la sala con una pregunta descarada. ¿De verdad íbamos a pasar toda la noche bebiendo entre hombres? Gendo entendió de inmediato. Se había preparado para la reputación de Aruto. A su señal, un grupo de hermosas mujeres entró portando instrumentos, y pronto el salón se llenó de música, baile y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Habría sido una actuación refinada, si lo que yo quería hubiera sido refinamiento. En lugar de eso, fruncí el ceño y pregunté por qué los bailarines todavía llevaban ropa. El silencio que siguió fue glorioso. Todos los rostros en la mesa se pusieron rígidos. Gendo no tuvo más remedio que forzar una risa y enviar la orden, una por una. Las mujeres se desnudaron bajo la luz de la lámpara del salón mientras la vergüenza ardía en sus rostros. Solo entonces asentí y proclamé que los caballeros honestos nunca deberían fingir entre sí. Que siga sonando la música, dije, como si acabara de mejorar la velada devolviéndole la claridad moral.
El magistrado pareció horrorizado, Gendo parecía asesino, los otros comandantes parecían atónitos, como si nunca hubieran visto a alguien encarnar la depravación tan abiertamente. Acepté el papel aún más fuerte. Salté entre los bailarines, me reí demasiado fuerte, agarré a uno tras otro por la cintura y los bromeé con el tipo de descarada imprudencia que se espera del hijo arruinado de una gran casa, pero nunca me perdí en ello. Esto era una actuación y cada gesto tenía un propósito. Cuanto más descaradamente actuaba, más creían que yo era exactamente el tonto que les habían prometido, antes de que la noche fuera demasiado tarde. Me excusé alegando cansancio por el viaje y los dejé con su disgusto. En el momento en que me fui, Gendo dejó de sonreír por completo y me llamó basura podrida. Sin embargo, incluso ese desprecio jugó a mi favor. Los hombres subestiman lo que desprecian. De vuelta en la mansión, Serapina estaba sentada leyendo a la luz de una lámpara mientras Kuro la miraba desde el otro lado de la habitación como un carcelero peludo. Los sirvientes dispusieron comida y vino caliente y luego se retiraron. Serafina, al ver la avaricia del gato, trató de atraerlo con una conversación cortés y una invitación a cenar. Kuro fingió estar ofendido y declaró que un general poderoso no necesitaba invitación para comer donde quisiera. Aún así, caminó directamente hacia la mesa y devoró la comida con apetito heroico. Ella le sirvió vino y afirmó que solo deseaba mostrar el debido respeto. Lo bebió de un trago, eructó y anunció con orgullo que las trampas de belleza no podían influir en él. Especialmente no tratándose de una criatura sin pelo como ella. Eso casi puso fin a las negociaciones en ese mismo momento. Cuando entré, Kuro inmediatamente informó que la mujer sospechosa había intentado sobornarlo con comida, vino y seducción, pero su lealtad permaneció inquebrantable. Me reí tanto que casi pierdo el papel que había mantenido durante todo el día. Serapina espetó que nunca seduciría a un gato tan estúpido y, al mismo tiempo, respondió que si le gustaran las criaturas delgadas, me habría elegido a mí primero. Respondí que me gustaban las mujeres de lengua afilada. Su cara se puso roja al instante y me arrojó su libro. Lo entendí claramente y eché un vistazo al título. Era un registro botánico de flores y hierbas raras de todas las provincias. No esperaba que una mujer noble atrapada en la política pasara las tardes entre la erudición y no bordando. Ella ignoró mi comentario y se sentó enojada. Aproveché el momento para enviar a Kuro una vez más con órdenes secretas. Debía regresar al escondite de la montaña, convocar a mi lugarteniente de mayor confianza y llevarlo a nuestro antiguo punto de contacto dentro de la ciudad después del anochecer. Kuro saludó, corrió hacia la puerta y luego dio media vuelta para robar una pierna de pollo para la marcha porque, como él dijo, los ejércitos se movían con suministros. Solo cuando finalmente desapareció comenzó la siguiente etapa. No podía salir por la puerta principal. Es casi seguro que los espías de Gendo ya estaban vigilando la mansión, esperando a ver si el hijo del marqués hacía algo sospechoso antes de lanzarse a la emboscada de mañana. Entonces, después de que la casa se calmó, salí por la parte trasera, trepé las paredes y crucé los tejados al amparo de la oscuridad. El cultivo en la etapa inicial de condensación espiritual facilitó ese movimiento. El viento nocturno de Tongzhou arrastraba polvo, humo de cocina y el olor rancio de una ciudad descuidada durante demasiado tiempo por los poderosos. Debajo de esos techos había funcionarios que querían verme muerto, bandidos que una vez me habían seguido y una esposa noble que podía ensijor mi futuro o exponerlo. Cada hilo de mi nueva vida se tensaba al mismo tiempo. Un paso en falso y el nombre prestado a Haruto Kisaragi se convertiría en una lápida. Mi destino era el patio trasero de la tienda de artículos de bronce de Huang, uno de los negocios tranquilos que usábamos como nodo oculto dentro de la ciudad. Por allí circulaban bienes robados. Los rumores fluyeron sobre ello. Los hombres leales a mí sabían cómo encontrarlo sin siquiera pronunciar su nombre en voz alta. El viejo Juan ya estaba esperando allí cuando bajé del tejado. Exactamente donde debería estar un hombre cuidadoso. Mañana la ciudad esperaba que el hijo deshonrado del marqués marchara orgulloso hacia Phoenix Mountain y muriera en una trampa preparada por codiciosos oficiales. En cambio, cuando saliera el sol, tenía la intención de hablarle a la montaña que solía gobernar, convertirme en cazador y cazar del revés, y obligar a todos en Tongzhou a bailar con una melodía que solo yo podía escuchar. Había robado un rostro noble, un título de hombre muerto y un matrimonio construido sobre mentiras. Ahora vino la verdadera prueba. ¿Podría retenerlos a todos el tiempo suficiente para convertirme en algo más grande que cualquiera de los hombres cuyas vidas me habían traído hasta aquí? En Tongzhou, esa respuesta estaría escrita con sangre antes de que alguien se diera cuenta de que el juego había comenzado, y en algún lugar más allá de las murallas de la ciudad.
Los hombres que pensaban que estaban atrayendo a un noble deshonrado hacia la matanza no tenían idea de que estaban invitando a un rey bandido a regresar a su propio territorio. Al amanecer, las máscaras comenzarían a caer. Las alianzas se pondrían a prueba y los primeros cuerpos en la lucha por el poder en Tong Zhou demostrarían cuya ambición era digna de temer.